muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con la palabra justa, fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, proliferan por todos lados un sinfín de predicadores y predicadoras con mensajes motivacionales que acaparan miles de personas incautas como audiencia. Como hemos dicho en el programa anterior, a los falsos predicadores modernos motivacionales les encanta este tipo de temática que atrapa a la gente, que en realidad más bien es psicología edulcorada y barnizada de Biblia, pero en realidad es pura mentira que a la audiencia le encanta oír, y los predicadores le dan lo que les gusta. Una prédica motivacional es la que está dirigida por una persona inconversa, va dirigida a los inconversos y solo despierta el alma y las emociones de los inconversos, cuya temática y lenguaje es moralidad, solo motivacional y con lenguaje de psicología manipulador, pero en cuya prédica no hay nada de espiritual, nada de tocar el pecado, nada de evangelio, nada de la obra hecha en la cruz, nada de verdadera conversión bíblica. De hecho, rara vez se usa la palabra conversión en esas iglesias. En resumen, nada de nada, solo hay manipulación motivacional con pasajes de la Biblia. En cambio, una prédica espiritual, expositiva y correcta está hecha por un predicador convertido, por un predicador espiritual. Va dirigida al espíritu del convertido, o es dirigida a dar convicción de pecado, de justicia y de juicio al inconverso. Se exalta al Señor y su Evangelio, y el contenido es netamente bíblico, espiritual, radical y armonioso con el resto de la Biblia, pero no motivacional, ni moral, ni psicológico. Así que compare, estimado oyente, compare este mensaje de hoy y todos los de nuestro canal, filtre, esfuércese y analice lo que hay por ahí con lo que enseñamos en nuestro canal. Si las palabras tienen poder, estimado oyente, como dice la Biblia, y el Evangelio es el conjunto de palabras que forman ese mensaje que es poder de Dios, entonces, por pura lógica, las palabras más poderosas, más espirituales, más acertadas, más necesarias y de mayor poder que debemos dar a una persona son las palabras del verdadero Evangelio. No dar palabras humanistas, ni morales, ni motivacionales, ni de psicología, ni de entretenimiento. No, no y 1000 veces no. El Evangelio es el conjunto de palabras que son el poder de Dios y tienen el intrínseco poder de Dios para salvar al hombre, y no solo salvarlo de cara a la eternidad, sino también salvarlo de esta terrenidad. Las palabras del Evangelio son palabras de guía, de sabiduría, de vida, de salvación. Son palabras jurídicas y son únicas en su género. Esas palabras del Evangelio son las palabras que necesita toda persona que tiene desmotivación, toda persona que tiene algún trauma emocional, toda persona que necesite tener propósito en la vida, toda persona con desesperanza en la vida, con pensamientos de suicidio, toda persona que tiene culpa, toda persona cargada y sucia en su conciencia, toda persona diagnosticada de neurosis, toda persona con temores, con manías, con malos hábitos compulsivos, con fobias, con complejos, con vicios, con esclavitudes, con trastornos de su personalidad, con traumas, con alteraciones de la conducta, con desórdenes emocionales, con disfunciones, con conductas psicóticas, con depresiones, con prejuicios mentales,
con todo tipo de trastornos y un largo etcétera. Todos estos necesitan las palabras del poder del Evangelio y no palabras humanamente motivacionales o manipuladamente bíblicas. Todo este tipo de lenguaje de la psicología moderna que hemos dicho, la Biblia lo trata, lo diagnostica y lo resume en una sola palabra: pecado. Sí, ha oído bien, estimado oyente, toda esa lista que hemos dicho que producen trastornos en la conducta humana converge en un punto y en una palabra. La Biblia lo llama pecado, que es el terrible mal del alma que afecta a toda la conducta humana. Pero, tenemos una buena noticia, estimado oyente. El pecado se quita con el Evangelio y la conducta desordenada se arregla, se ordena, se equilibra, se restaura con el poder del Evangelio. No con terapias de psicología ni palabras motivacionales que se esfuman como la niebla. El Evangelio tiene un doble efecto clínico, estimado oyente. Primero, el Evangelio quita la culpa, limpia la conciencia y da verdadera paz a la persona. Segundo, el Evangelio pone orden en la conducta y en el carácter de esa persona. ¿No es maravilloso el poder y contenido y el mensaje del Evangelio? Las palabras tienen poder, estimado oyente, eso es indudable, y el mayor poder que tenemos para usar es el Evangelio. Siempre, como puede ver, todo converge en el mismo punto: el Evangelio, que es la solución al problema de la conducta humana, porque esas palabras tienen poder de Dios. Pero las palabras motivacionales, de superación personal o de psicología, no tienen ningún poder efectivo, no valen para nada. Por lo tanto, si por medio del Evangelio quitamos el pecado y ordenamos la conducta de la persona, entonces tendremos a una persona nueva y restaurada. Una raza de hombres nuevos y diferentes que produce el Evangelio. ¿No le parece fantástico, estimado oyente? Pasemos ahora al análisis y comentario del segundo tema. Así que deje de gastar su dinero en citas de psicólogo, deje de darle de comer a los mentirosos negociantes de la psicología y la psiquiatría, porque por mucho que algunos se llamen cristianos y digan que la psicología es una ciencia y se llamen profesionales, la psicología y la psiquiatría no es una ciencia ni ellos son profesionales. La psicología y la psiquiatría es un timo, un negocio y un fraude que no ayuda a nadie y está en contra de la palabra de Dios. Hasta nosotros mismos hemos tenido la experiencia, estimado oyente, de que psicólogos han venido a consultarnos, ya que cuando se les presentó un problema grande emocional en su vida que lo supera, ellos mismos debieron buscar ayuda en otras personas para que les ayuden de sus depresiones y sus problemas emocionales. Así que, tal como decía Pablo, ¿tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? ¿Puede ver con esto, estimado oyente, el absurdo de la psicología que hemos visto nosotros tantas veces con nuestros propios ojos en la consejería pastoral? No existe tal cosa como la psicología y la psiquiatría cristiana. Eso es un modelo humano falso, un fraude, un negocio, un invento alternativo a la consejería bíblica, y todos esos que se llaman psicólogos cristianos son unos engañadores y unos engañados por la forma de pensar del mundo, haciendo negocio en contra de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Así que deje de tirar el dinero, estimado oyente, visitando al psicólogo o gastando dinero en drogas de farmacología oficial que dan los psiquiatras. La psicología y la psiquiatría, lejos de ayudar, perjudican, no solucionan nada, son pecado ante Dios y lo que hacen es engañar, descapitalizar a la persona con pagos y pagos de encuentros de terapias interminables que no sirven para nada. Porque
La evidencia muestra que las personas manifiestan que siguen sintiendo un vacío existencial luego de visitar a los psicólogos. Así que, al contrario, lejos de ayudar, la psicoterapia los destroza y los desfalca. Y ni qué decir de la asesina psiquiatría, que lo que hace es matar y anular a la persona con su errado método psíquico y su farmacología adictiva y destructiva. Y ni qué decir de que la psicología y la psiquiatría no perdonan los pecados. Así que, si usted está yendo a un psicólogo o a un psiquiatra y usted se autodenomina cristiano, en primer lugar, usted está pecando por consultar a esa gente y no consultar la Biblia, que es el manual de la conducta humana dada por Dios. Y en segundo lugar, usted debe dejar de ir porque está tirando el dinero. Está yendo en contra de la voluntad de Dios y está yendo a la terapia equivocada. No existe tal cosa como psicología cristiana, como ya hemos dicho. Así que esa simbiosis de palabras psicología y cristiana es un fraude. Decir psicología cristiana es como decir ladrón cristiano, o adúltero cristiano, o sicario cristiano, o político cristiano. Es falso. Usted no necesita psicoterapia, estimado oyente. Usted necesita biblioterapia o evangelioterapia. ¿Se imagina por un momento a Jesús aplicando la psicología atea a la gente? Pasemos ahora al comentario de la tercera parte del mensaje de hoy. Hemos mencionado hasta ahora a los charlatanes predicadores motivacionales, hemos mencionado a los fraudulentos psicólogos y psiquiatras, y ahora, para terminar, le animamos a tener cuidado con un tercer grupo, con los charlatanes de conferencias de superación personal. Esas palabras de esos engañadores tampoco tienen poder. No solo los falsos pastores motivacionales y los psicólogos son peligrosos, sino también esos locuaces dadores de capacitaciones y conferencias de superación personal, que los hay y muchos. No son pastores, pero son moralistas que toman algo de la moral cristiana. No son predicadores, pero hablan como predicadores y engañan igual que los predicadores motivacionales. No son psicólogos, pero usan la psicología. No caiga en la trampa de aprender superación personal, estimado oyente. Conferencistas y pastores motivacionales, moralistas y de supuesta superación personal son todos aire. Los conferencistas son pura filosofía humanista y otro negocio similar al de los pastores motivacionales. Todos son lo mismo, todos carecen de lo mismo y todos padecen de lo mismo. Sus palabras no tienen poder de cambiar a las personas y van en contra de la palabra de Dios. Como dice el refrán español, son el mismo perro con diferente collar. Y como dice Isaías capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, las ideas de estos tres grupos no son conforme a los pensamientos de Dios. Predicadores motivacionales, conferencistas de superación personal o psicólogos del alma mal llamados cristianos son todos la misma basura, puro engaño, humanismo, nada de acierto bíblico y al fin la gente sale sin solución a su problema de la conducta humana y sin solución a sus pecados. El manual de psicología perfecto es la palabra de Dios y la terapia más efectiva es la evangelioterapia. El resto todo es basura, como decía Pablo en Filipenses respecto a la filosofía humana. Predicadores motivacionales, conferencistas de superación y psicólogos mal llamados cristianos son todos iguales, engañadores y vividores contrarios al mensaje central de la palabra de Dios, el Evangelio. Esos emiten palabras que no tienen poder y desde aquí los denunciamos. Toda esta triple filosofía humanista motivacional que venimos hablando, predicadores motivacionales, conferencistas de superación o psicólogos mal llamados cristianos, todo eso es hueco,
sin poder eficaz, sin dar en el blanco, sin soluciones. Solo son parches que ponen para engañar a la gente, pero que no les dicen cómo salir del problema. Los charlatanes que dan capacitaciones de superación personal son solo embaucadores locuaces que solo le dan cápsulas de aire a la gente. Y por el efecto placebo temporal, pasado un tiempo, usted se da cuenta que sigue cargado, sigue vacío, en el mismo punto sin retorno. Ha perdido tiempo, quizás dinero, y sigue miserable por dentro, frustrado, sucio, culpable, deprimido, esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el conferencista, pastor motivacional de turno o psicólogo ahora es más rico gracias a su dinero. ¿Se da cuenta de la perspectiva que queremos darle, estimado oyente, con el tema de hoy, de que las palabras tienen poder? Cinco reglas para vivir mejor. 10 claves para ser rico. 3 puntos para ser feliz. 5 reglas para superar la depresión. 8 reglas de la automotivación. Despierte el poder del pensamiento. Mire el campeón que hay en usted. 5 puntos para ser positivo. Yo soy, yo quiero, yo puedo, yo declaro. 4 claves para cambiar el temperamento. 4 reglas para gestionar las emociones. 7 pasos para tener un gran día. 3 pasos para un matrimonio de éxito. El liderazgo con éxito. Cómo fortalecer la personalidad. Etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos temas y 100 más pueden ser encontrados en la red y en las iglesias del día de hoy. Pero nada de eso es un lenguaje bíblico, ni son palabras con poder. Son palabras huecas, filosofía humana metida en la iglesia. ¿Se imagina usted al Señor Jesús hablando así? ¿Se imagina a Pablo hablando así? ¿Se imagina usted a los profetas hablando así? Nuestro lenguaje es totalmente antipsicología, antifilosofía y antihumanismo motivacional. Nuestro lenguaje es radical y totalmente bíblico. ¿Quiere ver quién predica la verdad? Mire el lenguaje de esos lobos motivacionales. Mire lo que hablan y cómo lo hablan y compare con lo que decimos. Ahora, si a usted le gusta ese lenguaje de los psicólogos, de los conferencistas motivacionales, de los pastores sensacionalistas, entonces aténgase a las consecuencias, porque ese tipo de lenguaje muerto, temas motivacionales, no le limpian, no le quitan los pecados, no le cambian la vida ni le salvan. Al contrario, si usted cree esas palabras de esos hombres, todo eso ofende a Dios y a usted le genera más condenación. Así que vaya para usted esta llamada de atención hoy en este programa. Para todos los fans de los predicadores motivacionales, para todos los seguidores de los conferencistas de superación personal y para todos los que visitan los falsos psicólogos cristianos, a los cuales les espera la cárcel eterna por engañar y por no enseñar el Evangelio como la verdadera terapia del alma y de la conducta humana, hablando con palabras que no son de Dios ni tienen poder de Dios. Jesús no dijo: id por todo el mundo y engañadlos con lenguaje motivacional. ¿Se lo imagina usted al Señor hablando así? Más bien Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y en el libro de Romanos vemos que el Evangelio es el poder de Dios. Así que, si alguien en sus prédicas o en sus conferencias predica mensaje motivacional o de superación personal, motivando la autoestima y despertando las emociones, esos enseñadores son falsos. Les espera la condenación eterna y a usted, por ser cómplice de ellos, también va detrás de ellos a la misma cárcel eterna. Salga de esas congregaciones motivacionales, estimado oyente. Deje de seguir y de escuchar a esos conferencistas de superación personal.
Lo que el hombre necesita escuchar y lo que nosotros debemos predicar no es moral, no es entretenimiento, no es despertamiento del ego, no es levantar la autoestima, no es hacerle sentir bien, no es despertar las emociones, no es fortalecer su personalidad, no es darle psicología humanista, sino que lo que usted necesita escuchar es el Evangelio para el perdón de sus pecados, para ordenar su conducta, para empezar a trabajar su carácter y salvar su alma para la eternidad. Ese es el mensaje de poder que usted necesita y que nosotros debemos dar. Mire qué maravilloso poder y amplitud de acción temática tiene el Evangelio. El lema de este mensaje es: las palabras tienen poder. Pero, ¿cuáles son esas palabras que tienen poder? Porque también hay palabras que tienen el poder de engañar. Hay palabras que tienen el poder de destruir. Hay palabras que tienen el poder de desanimar. Hay palabras que tienen el poder de egolatrar. Hay palabras que tienen el poder de motivar. Hay palabras que tienen el poder de seducir. Hay palabras que tienen el poder de cegar. Hay palabras que tienen el poder de liberar. Hay palabras que tienen el poder de condenar. Pero también hay palabras que tienen el poder de sanar las heridas de sus pecados y de salvar su alma. Y esas palabras son las palabras del Evangelio. Las únicas y mejores palabras que usted necesita para su salud anímica, psíquica y espiritual. Olvídese de los conferencistas de superación. Olvídese de los predicadores motivacionales. Olvídese de los psicólogos mal llamados cristianos. Olvídese de las palabras engañosas pentecostales de yo declaro, yo declaro, yo declaro. Todo eso no tiene poder. Céntrese más bien en la enseñanza bíblica espiritual para todo su ser integral. Los predicadores motivacionales, los conferencistas de la superación personal y los psicólogos mal llamados cristianos tienen un evangelio falso con palabras sin poder. Que conste en acta. Las palabras tienen poder, estimado oyente, y con este mensaje claro y contundente estamos demostrando de forma evidente la necesidad de todo hombre en el presente. Y la salida a esta grave situación de todo hombre y toda nación se encuentra en una decisión: recibir el Evangelio de salvación. Así que póngase hoy mismo en acción. Este mensaje no tendría sentido si no termináramos el programa con el resumen del verdadero método de salvación, precisamente con las verdaderas palabras que tienen el poder para su vida: el Evangelio jurídico. Así que preste entonces un momento más de atención a los siguientes puntos finales del mensaje. Punto número 1. Usted, estimado oyente, por sus pecados cometidos en su vida, está cargado, sucio, delictivo delante de Dios, es culpable y está perdido camino de la condenación eterna. Ninguna religión, ni mensaje motivacional o psicólogo podrá cambiar esta situación, ni quitarle la culpa, ni la carga, ni librarle de la condenación eterna. Punto número 2. Dios es un juez justo y usted es un hombre injusto, así que Dios debe hacer justicia ante sus injusticias, estimado oyente, ante sus pecados y sus delitos cometidos en su vida que le cargan y le matan. Dios no puede saltarse su justicia sobre sus injusticias, estimado oyente. Dios tiene que hacer justicia. Si la justicia le cayera hoy sobre usted, ¡zas!, le espera la cárcel eterna. Punto número 3. Dios, por paciencia, aún no le ha castigado, ni aplicado la justicia, ni matado, porque la Biblia dice dos cosas. Primero, que la paga del pecado es la muerte, por lo tanto Dios ya tendría que haberlo matado. Segundo, Dios dice en su palabra que da paciencia para evitarle el dolor y tormento eterno por sus delitos cometidos contra él, y por eso debería haberlo matado. Punto número 4.
Dios, aún encima de no haberle matado y haberle tenido paciencia, aún encima diseña un plan para salvarle, el Evangelio, el mensaje de poder. Punto número 5. Ese Evangelio, esas palabras de poder o esa buena noticia consiste en que Dios descarga su justicia sobre su Hijo para no descargarla un día sobre usted. Punto número 6. Si usted quiere recibir la limpieza de sus pecados, la liberación de la carga de la culpa, el verdadero cambio de su vida, librarse de la justicia divina y recibir la salvación de su alma, entonces usted tiene que obedecer 2 condiciones que pone Dios en su palabra. Punto número 7. Esas 2 condiciones son las siguientes, estimado oyente, que las tiene en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primero, usted debe presentarse ante Dios y reconocer sus injusticias, reconocer sus fallos, sus delitos, sus pecados pasados y pecados presentes y luego abandonarlos. Esa es la primera condición que Dios le pone y la Biblia lo llama arrepentimiento. Segundo, usted debe reconocer y creer que Dios descargó en la cruz sobre su Hijo el castigo y la justicia que usted merecía recibir por sus injusticias. Esta es la segunda condición. Entonces, cuando usted reconoce sus injusticias y las abandona, primera condición, y se apropia por la fe de la justicia caída en la cruz, segunda condición, entonces Dios lo declara limpio, sano de pecado, salvo, con vida, con paz y equilibrio en su psiquis. Estas son las verdaderas palabras de esperanza y de poder que su vida necesita, estimado oyente. No palabras de amor, no palabras emocionales como parches que tapan y consienten sus pecados, no palabras motivacionales, no palabras de psicología, sino estas palabras con el poder del Evangelio y estos puntos que le hemos dado hoy para que su vida tenga vida, equilibrio, orden, paz, seguridad y salvación. Porque si no, usted seguirá muerto y le esperaría la muerte eterna. Piénselo. Así que, antes de terminar, estimado oyente, como siempre, le invitamos a que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia, y allí, en sus palabras, obedezca las 2 condiciones. Primera condición: reconozca los pecados que ha cometido en su vida pasada y abandone los pecados que está cometiendo en el día presente. Esa sería la primera condición. Segundo, aprópiese, agárrese, reciba, échese encima la justicia caída sobre el Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Esa sería la segunda condición. Cuando usted reconoce sus pecados y se apropia de la justicia de la cruz, Dios lo declara nuevo, perdonado y salvo. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido este Evangelio y el verdadero método de salvación. Luego, si quiere, como siempre decimos, venga y cuéntenoslo. Este es el verdadero método de salvación, las verdaderas palabras de poder, no la falsedad de repetir la oración de fe, no el engaño de aceptar a Jesús en el corazón. Todo eso son palabras falsas y sin poder. Las palabras verdaderas y de poder se las hemos dicho hoy. Las palabras que ha escuchado en este mensaje hacen que usted ya no tenga excusa ante la eternidad. Que conste en acta. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos. nicos@gmx.es. Y hasta aquí, estimado oyente, con el nuevo y breve mensaje del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, dicha en pequeñas cápsulas, este terapeuta bíblico, Nikos Ricoid, de la clínica Ministerio Tinajas, desde aquí en su sede central en España. Será entonces hasta nuestro próximo encuentro con la verdad en nuestro habitual programa Encuentros.